Buenas noches a todos. Les saluda Lidia Velázquez de Cápsulas Jurídicas. Eh, a todos los que nos acompañan en esta plataforma y en la página de Cápsulas Jurídicas. En esta noche tenemos el honor de presentar a la segunda ponente, Claudia Huiza Flores, estudiante de Derecho de la Universidad La Salle de Arequipa. En esta oportunidad nos expondrá el tema la hipoteca. Bienvenida, Claudia. Bien, muchas gracias por el pase, Lidia. Primeramente quisiera agradecer a Cápsulas Jurídicas por la oportunidad y también quisiera hacer un especial agradecimiento a mi profesor Alberto Camargo Riega, que me ayudó en la ponencia que voy a exponer a continuación. Bien, la hipoteca. ¿Qué es lo primero que pensamos cuando hablamos de hipoteca? Lo primero simplemente es grabar un bien inmueble. Es lo primero en lo que la mayoría de personas piensa cuando cuando se habla sobre este tema. Pero, ¿qué es grabar un bien inmueble específicamente? Es apartar de la esfera patrimonial un determinado bien inmueble para poder garantizar el cumplimiento de una garantía, de una obligación específicamente. Es por ello que esta propiedad se va a vincular con una determinada deuda. Ambas van a estar vinculadas jurídicamente. Pero esta relación va a ser totalmente indirecta, ya que el sujeto acreedor va a ser la persona principal que va a entablar la relación entre estos dos. Es por ello que básicamente podríamos definir que la hipoteca es la afectación de un bien inmueble para el cumplimiento de una obligación, ya sea propia o de un tercero. Antes de poder hablar sobre las demás características de la hipoteca, debemos tener en cuenta algo. La hipoteca es una constitución registral. Es una constitución registral. ¿Qué significa constitución registral? Es decir, todos nosotros conocemos los registros públicos. Bien sabemos que los registros públicos son de carácter declarativo, es decir, a través de esto se va a dar a conocer ya un derecho preexistente. Más no va a hacer nacer un derecho, porque estos no son constitutivos de derecho. Sin embargo, hay ciertas excepciones a ello. En este caso específicamente, la hipoteca es una excepción a ello. Es una excepción. ¿Por qué? Porque en este caso, en los registros públicos van a hacer nacer el derecho de la hipoteca. Gracias a esto, el acreedor va a tener derecho a poder exigir el cumplimiento del crédito que tienen con él para poder, para que se pueda ser satisfecho totalmente. Bien, las características de la hipoteca propiamente dicho. Esta es totalmente accesoria. ¿Por qué la hipoteca es accesoria? Porque va a depender de otra acción previamente. En este caso va a depender de un crédito, ¿sí? De una obligación. En este caso, básicamente, el contrato de mutuo. El contrato de mutuo va a originar la hipoteca propiamente dicha. La segunda característica que podríamos atribuir a la hipoteca es que es indivisible. ¿Qué significa que sea indivisible? Con respecto al propio bien, que todo el bien va a responder por la totalidad de la obligación. No podemos decir que solamente que el cuarto del segundo piso va a responder de la deuda de $100,000, que solamente la cochera va a responder de la deuda de $100,000. No, todo el bien inmueble conjuntamente responde por el propio bien. Es por ello, por ejemplo, en el caso de los departamentos usualmente tienen depósito y cochera. Y cuando se hipoteca uno de estos, la hipoteca básicamente va a constar que también se hipoteque la cochera, el depósito y el departamento conjuntamente. No solamente el departamento, no solamente el depósito, no solamente la cochera, sino todo conjuntamente. Bien, hay algo muy importante que debo recalcar con respecto a la copropiedad. Muchos estarán preguntando con respecto a copropietarios. Eh,
¿Cómo se puede hacer una hipoteca en este tipo de casos? Bien, algunos dirán, un copropietario puede hipotecar su parte del bien específicamente, o se necesita la intervención de todas las partes para poder hipotecar. Pues la respuesta es la segunda específicamente, pero hay algo que debemos saber con respecto a la copropiedad, con respecto a la copropiedad primeramente. La copropiedad es eh, es en realidad un ente, una ficción que se usa para poder eh, dividir, eh, dividir de manera jurídica, no física, una propiedad. Y cada parte consta de acciones y derechos. Es por ello que cada copropietario tiene acciones y derechos sobre ese bien inmueble. Y es por ello que estas acciones y derechos no se pueden concebir como una propiedad, como algo físico. Estos se deben concebir y se conciben, de hecho, como un bien mueble. Es por ello que si un copropietario decide querer poner en garantía su parte de la copropiedad, no lo podría hacer a través de una hipoteca, sino a través de una garantía mobiliaria, porque es lo que corresponde, ya que esas acciones y derechos son bienes muebles. La limitación con respecto a eso no va si se garantiza o no se puede garantizar el cumplimiento de una obligación de un copropietario, sino se debe establecer la figura correcta, y la figura correcta es la garantía mobiliaria. Eh, con respecto a la obligación obviamente no se puede dividir, se debe responder de manera conjunta, pero eso no significa que, por ejemplo, la hipoteca no pueda responder, que la obligación en sí no pueda ser respondida por varios bienes inmuebles al mismo tiempo, porque puedes darse ello. Por ejemplo, supongamos en una obligación que sea de un monto dinerario muy alto, supongamos $500,000, y el deudor tiene varios inmuebles valorizados justamente en ese valor, entonces puede hipotecar ese conjunto de bienes inmuebles para garantizar esa obligación. O también al revés, que, por ejemplo, varias obligaciones puedan ser garantizadas con un solo bien inmueble, con una hipoteca específicamente. También a la vez se pueden grabar varias hipotecas. Se puede dar una, se puede dar otra, se puede dar una tercera hipoteca. Todo con respecto a lo que el bien pueda sostener. Todo con respecto a lo que el bien pueda soportar. Con respecto a la ampliación de hipoteca. Bien, debemos saber que en algunas ocasiones el crédito en estos casos puede aumentar de manera muy constante. Entonces, por ello es necesario que se dé una ampliación de hipoteca, es decir, que se tenga que garantizar más allá. Se tiene que garantizar más de lo que ya se pactó previamente. Entonces, se debe de establecer un nuevo monto, un valor referencial, y este nuevo monto debe ser inscrito. Y este nuevo monto va a ser el nuevo monto que se va a dar para poder accionar este nuevo monto de hipoteca. También debemos mencionar como otra característica de la hipoteca que esta es especial, es decir, que se debe especificar el bien inmueble. Esta debe estar totalmente determinada. De todo el conjunto de bienes inmuebles que pueda tener el deudor o constituyente, se debe determinar cuál de todos ellos va a servir para garantizar el cumplimiento de la obligación. De todas las obligaciones que se pueda tener, se debe especificar qué obligación va a ser cumplida y va a ser garantizada. Y estos dos van a tener un vínculo jurídico. Bien. También como otra característica debemos tener en cuenta que que la hipoteca es inmobiliaria porque va a recaer sobre bienes inmuebles. De hecho, ya lo hemos recalcado ya en esta ponencia muchas veces, se da solamente sobre bienes inmuebles.
si se trata de bienes muebles, se utiliza la figura de garantía mobiliaria. También mencioné en el preámbulo que va a garantizar la obligación, ya sea propia o de un tercero. Es decir, una persona puede garantizar sus propias deudas, que es realmente lo más común, pero eso no significa que no pueda garantizar, por ejemplo, la deuda de un amigo o la deuda de un familiar. El deudor no necesariamente va a ser el propietario, ¿sí? Pero obviamente el propietario es el único que va a constituir hipoteca. Y en el caso, por ejemplo, de que el deudor y el propietario sean diferentes, el propietario se llama constituyente, porque el constituyente va a ser el que va a otorgar la hipoteca, es el único autorizado para poder hacer, el propietario. Pero puede ayudar a una persona, a un tercero, para poder garantizar el cumplimiento de una obligación. Algo que también debemos tener en cuenta y que lo diferencia realmente de muchas figuras es que no hay desposesión del bien. Es decir, la persona, el propietario, por ejemplo, que vive ahí, no necesariamente va a desalojar o va a darle al acreedor el beneficio de este bien inmueble. No hay una desposesión por parte del propietario, ¿sí? Eso es lo que le diferencia de anticresis, porque en anticresis sí hay una disposición del bien inmueble. Algo muy importante que debemos saber y que realmente es resaltante, es muy relevante que todos lo sepamos, es que la hipoteca otorga al acreedor derechos de persecutoriedad, derechos de persecución. ¿Qué son derechos de persecución? Que realmente el acreedor, si bien quiere el cumplimiento de una obligación que tienen con él, no necesariamente no necesariamente va a perseguir al deudor, porque la hipoteca no es un derecho obligacional, sino tiene que ver más con la propiedad. El acreedor va a perseguir a la propiedad. Es por ello que se llama derechos de persecución, tiene los derechos de persecución, porque la propiedad, como dije, es la responsable para poder garantizar la obligación. La propiedad es la única responsable. Es por ello que también es importante mencionar, y como ya también mencioné, que la hipoteca nace con la inscripción de esta misma, nace en los registros públicos. Es por ello que es oponible ante todos. Significa que todos debemos conocer lo que está en los registros públicos y todos conocemos las hipotecas de un determinado inmueble, si es que tiene o no tiene. He ahí la prudencia de cada persona en conocer la hipoteca, si es que un inmueble tiene hipoteca o no tiene hipoteca. En muchos casos, se da la situación de que algunos propietarios deudores venden sus propiedades hipotecadas y en muchas ocasiones los compradores no se dan el trabajo de poder revisar en registros públicos que hay una hipoteca inscrita, y esto es un gravísimo error, porque realmente tiene todas las de perder cuando éste quiera accionar sus derechos de propiedad, porque en muchos casos los bienes son rematados. Los registros públicos van a servir para poder hacer respetar el derecho real que tiene el acreedor. Y es por ello que también cualquier cuestión que haya contra por ejemplo, un nuevo comprador que adquiera el bien inmueble y quiera, por ejemplo, se oponga, por ejemplo, al remate judicial, pues no podría hacerlo porque en los registros públicos otorgan el derecho del mismo acreedor a poder disponerlo si es que no se logra cumplir con la obligación. Bien. No se puede, algunos piensan que a través de ello se podría dar una estafa, por ejemplo, de vender una propiedad hipotecada, pero realmente, como vuelvo a recalcar,
esto no es concebible porque todos debemos de conocer lo que dicen los registros públicos. Y es por ello que hay algunas soluciones que se pueden dar respecto a este tema en específico. Por ejemplo, si una persona tiene un bien inmueble hipotecado, entonces este desea quizás cancelar la totalidad de la deuda que tiene con un tercero, lo que podría realizar es, por ejemplo, rebajar el valor del bien inmueble y después con este dinero ya vendido el bien inmueble, poder cancelar la totalidad de la deuda que tiene. O en algunos casos también el precio de este permanece totalmente, permanece el precio normal y se da, por ejemplo, una especie de compromiso de levantar la hipoteca cuando se pague con el precio de la compraventa del bien inmueble. También debemos hablar también debemos hablar del remate judicial en el caso en el cumplimiento de los deudores. En estos casos siempre se debe de procurar no perjudicar mucho a los deudores. Por eso es que hay muchos mecanismos, pero en muchos casos ya no se puede hacer ya nada. Y realmente el bien simplemente lo que va a hacer es tener un proceso de ejecución y ser subastado y ser vendido a la persona que ofrezca más por y con ese dinero obtenido de esa compraventa se logra liquidar la deuda que pueda tener el acreedor, el deudor. Y si queda un saldo específicamente, también si queda un saldo específicamente, se puede atribuir si hay un proceso de embargo de por medio también. Y si hay otro saldo restante, ya podría quedar esto para el propio deudor. Bien, la formalidad misma de la hipoteca. Como ya podemos deducir, la hipoteca nace de los registros públicos. Entonces, su requisito de validez prácticamente es que sea registrado en registros públicos, porque a partir de aquí nace. No porque haya pruebas preexistentes de una hipoteca, no porque haya un documento privado, este va a ser válido. No es así. Algunos otorgan una formalidad y es que esta sea realizada en escritura pública. Esto realmente no es tan necesario porque la escritura pública, si estamos realizando en escritura pública, no cae bajo sanción de nulidad, como es en el caso del anticresi, que sí debe ser realizada bajo escritura pública. Pero en este caso se puede redactar un documento privado y ser inscrito a registros públicos de manera continua. Bien. Debemos, primeramente, hablar sobre un tema un poco importante. Voy a desligar un momento y voy a hablar sobre algo que muchos debemos de conocer y que realmente es un tema muy frecuente entre muchas personas, ¿sí? La hipoteca legal. Hipoteca legal. Es por ello que también el Código Civil le otorga un amplio tratamiento al mismo. ¿Qué es la hipoteca legal? La hipoteca legal es aquella que va a ser conferida por ley, es decir, la ley estipula de que se dé la hipoteca. Aún así, el mismo deudor no desee que se dé, que es en la mayoría de casos. Esta debe ser dada de oficio por el registrador y bajo responsabilidad de porque debe examinar todos los movimientos que hagan las personas. Entonces es por ello que es responsabilidad del propio establecer si hay hipoteca legal. Bien, hay 3 supuestos que establece el Código Civil. El primero, básicamente, establece que es cuando ya hay una enajenación del bien inmueble. El bien inmueble ya fue vendido, pero en este caso en específico no se pagó todo.
hay un saldo pendiente que se le debe que se debe al vendedor, o se pagó la totalidad de con el dinero de un tercero. Entonces, en este caso en específicamente se debe establecer hipoteca legal. El propietario, el nuevo propietario es el deudor. Es decir, no porque se hipoteque el bien, este va a dejar de ser deudor. El que compró, el nuevo propietario, es a la vez también deudor de este mismo, porque va a deber a alguien, ya sea al vendedor que no le terminó de pagar o al tercero que le prestó. Entonces, se obliga a gravar el bien inmueble, debe gravar el bien inmueble. Bien, el segundo supuesto se basa básicamente cuando hay una fabricación cuando hay una construcción de un bien inmueble, o cuando, por ejemplo, hay una reparación o algún tipo de trabajo así parecido, donde interviene básicamente un contratista y un comitente. Como bien sabemos, estas dos partes se desligan de lo que llamamos contrato de obra. En contrato de obra siempre hay una contraprestación recíproca, en el que el contratista básicamente va a ser la persona que va a dar entrega, ya sea de la construcción de un bien o que repare el bien mismo. El comitente en este caso va a ser la persona, el propietario del bien inmueble, que va a solicitar los servicios del contratista para poder satisfacer la necesidad de poder remodelar o poder construir. Entonces, en este caso, el contratista, en muchas ocasiones el contratista cumple con su trabajo. ¿Y qué invirtió aquí? Invirtió, por ejemplo, materiales, invirtió tiempo, invirtió trabajo. En algunos casos, estudios técnicos, la contratación de ingenieros, de albañiles y todo ello. Entonces, queda un saldo pendiente que cancelar por parte del comitente. El comitente, en este caso, como es propietario a la vez, se constituye también deudor porque va a deber al contratista. Y en estos casos se debe establecer hipoteca legal porque va a haber una obligación de pagar. El contratista ya realizó un trabajo y es por ello que el comitente debe de pagar por el mismo. Esto se da básicamente en contratos de obra, ¿sí? Se debe constituir hipoteca legal. El tercero es básicamente un poco más complejo, espero poder expresarme de manera correcta. Es con respecto a los bienes inmuebles adquiridos en una partición. Como bien sabemos, aquí vamos a utilizar algunas figuras como la copropiedad, que ya sabemos que la copropiedad en realidad no es que tú tengas una parte física del bien, sino una parte jurídica, porque en realidad todos son propietarios, entre todas esas personas son propietarios de un determinado bien inmueble. No es que cada uno tenga una parte, sino que cada uno tiene una parte alícuota igual del bien inmueble, que se va a expresar en derechos y acciones y derechos. La permuta. Tenemos que hablar específicamente de la permuta también aquí porque bueno, realmente bueno, se van a dar cuenta a través de lo que vaya hablando, por qué voy a hablar de esta figura importante. La permuta básicamente es la transferencia recíproca de bienes. En este caso, estamos hablando de hipoteca, debemos contextualizar que es una transferencia recíproca de bienes inmuebles. En este inciso específicamente, se va a dar una transferencia recíproca de bienes inmuebles, donde las partes van a ser el permutante 1 y permutante 2. ¿Sí? Voy a explicarlo con un ejemplo. Por ejemplo, en una,
yo, Claudia, soy copropietaria, o sea, soy copropietaria, tengo derechos y acciones del 50% de una casa en Mejía. A la vez, también mi amiga Romina es copropietaria de ese 50%, tiene acciones y derechos de esa misma casa en Mejía. A la vez, nosotras también somos copropietarias de una casa de campo en Yarabamba, donde disponemos de 50% de derechos y acciones, cada una. Pero en un momento determinado, ambas decidimos ser dueñas totales de cada uno de esos inmuebles. Es por ello, por ejemplo, que en este caso, cada una va a ceder su copropiedad a la otra para poder ser dueñas absolutas y ser propietarias absolutas. Y así eliminar la copropiedad. En un tema, en algo, eso se llama permuta. Entonces, por eso que quería que entiendan un poco sobre esa figura. Es muy fácil, quizás, porque tus bienes inmuebles en este supuesto valen lo mismo. ¿Qué pasa cuando los bienes inmuebles tienen otro valor? Por ejemplo, la casa de Yarabamba vale $100,000 más que la casa de Mejía. Entonces, en este caso, la persona que se va a adquirir como propietaria de la casa de Yarabamba debe exigir al otro copropietaria el saldo restante para que así esto sea equivalente y equitativo para ambas, porque ambas básicamente van a ser, para que haya una justicia entre nosotras. Entonces, realmente este saldo puede, en muchos casos, es elevado. $100,000, $30,000. Y es por ello que se debe dar una hipoteca sobre este saldo, porque se debe. Entonces, el deudor y el acreedor, en estos casos sería, el acreedor sería el copropietario al que le falta que le den el saldo restante, y el deudor sería la persona que debe de dar ese saldo restante al otro copropietario. Entonces, aquí, en este caso también debe constituirse una hipoteca legal, porque en muchas ocasiones hay muchas personas que ya tratan de evadir esta figura para poder evadir responsabilidades. Y es por ello que la ley establece que se den así. Y también es función de los registradores de establecer y de registrar la hipoteca. En muchas ocasiones, la hipoteca legal, cuando los acreedores no quieren establecer hipotecas legales. Entonces, en estos casos, los deudores no quieren establecer hipoteca legal. Pero en este caso, los acreedores deben exigir ante un juez que este mismo haga inscribir la misma en la partida registral, para que así su derecho pueda ser totalmente protegido. ¿Sí? Bien. Vamos a hablar como último tema, porque realmente me acorté un poco, sobre el derecho de retención. ¿Qué es el derecho de retención? Básicamente va a ser un mecanismo que va a ayudar sobre todo a los contratistas, a lo que estábamos hablando hace un momento, a lo que a los que ayudaron y los que hicieron, por ejemplo, un contrato de obra, a los que construyeron. ¿Para qué? Cuando cuando su deuda no está satisfactoriamente cumplida, ellos pueden retener el bien hasta que se pueda pagar, ¿sí? Entonces, eh, es obligación del mismo acreedor establecer este derecho de retención. Esto es un mecanismo que lo ayuda a poder proteger el derecho que tiene con respecto al deudor, ¿sí? Entonces, en algunas ocasiones, esto no se da, o sea, los deudores no facilitan, incluso exigen la exposición y el desalojo del mismo,
ante un juez. Entonces, lo que uno puede hacer para, si uno es acreedor de esto y lo que uno puede hacer ante la demanda de esta persona, ante la demanda del deudor, es decir, de que hay un derecho de retención y que se debe primero cumplir con la obligación para así poder entregar. Algo que realmente también debo recalcar es que también en la hipoteca, sobre todo en la hipoteca, está totalmente prohibido los pactos comisorios. ¿Qué son los pactos comisorios? Son aquellos en los que, a falta de pago, a falta de cumplimiento, el acreedor se adjudique como propietario. Eso está totalmente negado y es nulo todo ello, todo pacto comisorio. Algo que debemos tener en cuenta. Realmente realmente me quedan unos buenos minutos. Muchas gracias por, su, por poder haberme visto. Me hubiera gustado explayarme más. Eh, Muchas gracias, Lili. No sé si hay preguntas para poder responder. Agradecemos a todos por acompañarnos en estas ponencias virtuales. De la misma manera, agradecer a la ponente Claudia Huiza Flores y por la participación en el segundo encuentro de cápsulas jurídicas. De la misma manera, invitarles que se puedan conectar en los siguientes días, que se llevarán a cabo hasta el 30 de agosto, las ponencias virtuales. Gracias. Bien. Voy a ver si hay una pregunta. Voy a tratar de responder en lo medida que pueda las preguntas que haya. Voy a ver. A ver. Fanny, ¿cómo hago en caso de una hipoteca por deuda? Ya se cumplió el plazo. ¿Cómo debo proceder para ejecutar dicha hipoteca? Como ya dije, básicamente la hipoteca, la constitución de hipoteca ya es un título ejecutivo. Si ya se venció el plazo si ya se venció el plazo de cumplimiento de la obligación, lo único que debes hacer es ir ante un juez y el juez a través de un proceso de ejecución va a ejecutar el mismo y se va a dar el embargo del mismo bien y por consiguiente el remate. No sé si hay otra pregunta más. Ya. ¿Cabe la opción de que se hipoteque solo el terreno de un inmueble y edificación tenga otro propietario? Es decir, que la edificación no esté grabada, sino únicamente el terreno. Buena pregunta. ¿Cabe la opción de que se hipoteque solo el terreno de un inmueble? En estos casos, lo que se debe hacer, me parece, que ese tipo de situaciones se da usualmente. Por ejemplo, se construye edificaciones en terrenos y, por ejemplo, ambos, o sea, el dueño de la edificación es diferente al dueño del terreno. Entonces, en estos casos hay una discordancia muy grande y, bueno, en realidad yo creo que no se podría dar una hipoteca. ¿Por qué no se podría dar una hipoteca sobre todo esto? ¿Por qué? Porque la hipoteca se da, en la hipoteca se debe primero tener la ficha registral de la propiedad como tal. Es decir, el, el terreno y la edificación deben ser de un mismo dueño. Y esto debe constar en la ficha registral. Incluso en la ficha registral se debe ya de intuir que es así. En el caso de que, por ejemplo, no sé, el propietario del terreno, no sé, haya comprado quizás solamente esto por un documento privado o de manera verbal, pues en realidad podría perder quizás su derecho porque realmente no está registrado. Y por ejemplo, si en este caso, más aún, el propietario de la edificación ha, ha registrado todo, la totalidad del bien inmueble a su nombre, pues tiene muchas las de perder. Entonces ahí, si se da ese caso, sí se podría hipotecar todo, ¿no? Entonces el propietario del terreno podría ser perjudicado. Por eso es siempre importante registrar en registros públicos cualquier, ya sea cualquier bien mueble o inmueble, porque
Así esto va a ser oponible a terceros y va a poder respetarse el derecho de una persona. Entonces, me parece que es todo, Lili, no sé. Sí, creo que son todas las preguntas. Gracias, Sí. Claudia, por tu participación en el segundo encuentro de cápsulas jurídicas. Muchas gracias a todos ustedes, más bien, a todos los de Cápsulas Jurídicas por esta oportunidad y espero haber dado algunos alcances para que todos podamos conocer sobre este tema tan importante que es la hipoteca, porque usualmente muchas personas tienen problemas legales sobre esto. Espero haber sido muy clara e específica en esa ponencia como tal. Y haber también resuelto las dudas de los chicos Eduardo y de Fanny. Sí, gracias a ti, Claudia. Y de la misma manera también invitarles a las siguientes ponencias que se va a dar, que serán hasta el 30 de agosto. Gracias. Sí, muchas gracias.